Saludos, mi nombre es Elizabeth Rosado, arquitecto de Puerto Rico. Muchas gracias a Amazing Speaker por la invitación para hablar un poco de lo que es mi práctica profesional y cómo me muevo en este mundo de la arquitectura. Muy honrado de estar aquí con ustedes en el día de hoy. ¿Cómo empezamos? Bueno, por el principio. Bueno, un poco de contextualización. Ya les mencioné, soy de Puerto Rico y pues mi práctica se maneja con base en San Juan. Trabajamos en toda la isla y trabajamos también en algunos lugares fuera de Puerto Rico. Pues Puerto Rico le llamamos la isla, pero en realidad es un archipiélago. Así que vamos a empezar por ahí. La historia de la arquitectura suele comenzar siempre con la colonización, ¿no? Por lo menos en este lado del mundo. Pero sin embargo, cuando los españoles, ¿no? Los europeos llegaron en el siglo XV a Puerto Rico, ya estaba habitado. Es el periodo que conocemos académicamente ahora como el periodo de taíno clásico, de los taínos clásicos. Así que, aunque no teníamos una arquitectura y una civilización como en Mesoamérica, por ejemplo, sí teníamos unas organizaciones, unos asentamientos y unas organizaciones sociales que se llamaban cacicazgos, ¿no? En las cuales tenían sofisticación religiosa, política, relaciones entre isla e isla, tenían sistema político, así que no éramos una civilización, pero tampoco éramos una tribu, ¿no? Ese es un estadio intermedio. Es ahí cuando llegan los europeos, así que decir que nuestra historia de la arquitectura comienza con la colonización, pues no es correcto. Sí existían espacios ya determinados y tipología, ¿no? Que se repetían en todo el Caribe. Así que eso es importante mencionarlo porque pues, se pasa siempre por alto. Entonces sí llega la colonización y nos llega la arquitectura, como la conocemos hoy, ¿no? Pero entonces en lugares como Puerto Rico, que es un territorio que en realidad es una colonia, eh, las colonias no están prestas a desarrollar estilos arquitectónicos propios o puros. Así que, ¿qué pasa en ese tipo de situación? Pues se importa, ¿no? Se importa la arquitectura, se importa y se presta la idea. Un caso particular de Puerto Rico, antes de entrar un poco en lo que es mi práctica, quiero dar este contexto, es que lo que ha pasado es que hay un fenómeno de adaptación y transformación. ¿Qué hemos hecho? Pues a lo largo de nuestra historia de la arquitectura lo que hemos hecho es adaptar lo que se nos ha traído a nuestro clima, a nuestra manera de vivir, a nuestras necesidades particulares como archipiélago, como caribeño y como hispanoamericano. Así que van a ver que en Puerto Rico, cuando tengan la oportunidad de estudiar un poco de nuestra historia de la arquitectura y del arte, van a poder ver que es europeo, pero no es tan europeo. Es americano o estadounidense, que sería el término correcto, pero no es realmente estadounidense. Así que lo que hemos hecho es como adaptar bastante lo que se nos impone. Entonces, de ahí paso un poco a contarles un poco de mi educación. Mi educación es en la Universidad de Puerto Rico, es la universidad pública. Yo soy producto de la escuela pública y de la universidad pública de mi país. Eh, es importante señalar que yo vengo de una familia humilde, ¿no? Una familia grande, muy unida. Mi papá era maestro, mi mamá era enfermera, tengo dos hermanos y innumerables tíos y primos. Ahí sí que muy típico de ese tiempo en Puerto Rico. Y toda esa familia, con mucho esfuerzo, logró que yo fuera el primero en mi familia en hacer un posgrado. Así que es un poco contextualizando cómo fue que empezó esa parte de mi carrera académica. Así que ese concepto de la universidad pública a mí me pasó dos veces. Me pasó en Puerto Rico y me pasó cuando vine de intercambio académico aquí a México, a la UNAM. Así que tuve la oportunidad de estar en dos universidades de excelencia, dos universidades increíbles, dos universidades públicas, y que aprendí en esas universidades, que esas universidades, aparte de enseñarte la profesión que escogiste, te enseña a pensar. Y eso es algo que siempre me ha llevado a lo largo de mi carrera.
Mi relación con México comenzó en ese momento y no ha terminado, ¿no? No termino de aprender de este país y no termino de descubrir el mío a través de las cosas que veo en este. Este, a veces uno tiende a ver su propia isla, como le llamamos, como que es pequeña, que nuestra historia de la arquitectura no tiene 5.000 años como la de Mesoamérica, eh, eh, pero viendo el exterior o visitando otros países, me di cuenta de que sí tenemos una gran riqueza y que es muy particular y muy de nosotros. Así que me atrevería a decir que sí tenemos algo que nos caracteriza. A mí me persigue una pregunta como arquitecto o unas preguntas. ¿Hay arquitectura puertorriqueña? ¿Yo hago arquitectura puertorriqueña? Esas son preguntas como que me persiguen y que a lo largo de mi carrera y de mis otras carreras, porque la arquitectura tiene esta virtud que te deja moverte en muchos ámbitos. Aparte de ser arquitecto, pues yo soy educador a nivel de universidad. Eh, es- eh, Me gusta trabajar con todo lo que es estrategia cultural. Eh, He trabajado con gobernanza institucional, por ejemplo, hasta el año pasado fui el presidente del American Institute of Architects, capítulo de Puerto Rico, que sería el Instituto Americano de Arquitectos, capítulo de Puerto Rico, que aquí México también tiene su capítulo que maneja también lo que es el área de la TAM. Eso fue una gran oportunidad de trabajar con la arquitectura, pero de manera institucional y de manera de promover el diseño en los emerging professionals, ¿no? En los profesionales que van saliendo y en los diseñadores nuevos. Y eso es algo que me apasiona mucho, tanto enseñar como desarrollar nuevos talentos y darles oportunidades que quizás cuando yo me gradué no existían. Es darle esa plataforma y ese acceso al profesional que ya tiene experiencia. Eso es algo que antes no se veía mucho y es algo que me gusta que ha cambiado. Que hemos obligado un poco a que nos mezclemos desde que somos estudiantes con los profesionales. Y eso ayuda muchísimo, muchísimo. Eh, pues estuve aquí, eso me cambió la perspectiva. Fue un abrir mi cerebro, abrir mi mente, abrir mis costas, ¿no? Pensando en el concepto de la isla o del archipiélago. Este, en cierta manera, y eso es una referencia literaria que pues podrán buscar, salí un poco del insularismo. Y eso es algo que para un arquitecto o un diseñador de cualquier tipo es algo súper importante. Pues básicamente ese es como mi background así académico. También estudié en España, en Barcelona. Y a mi regreso a Puerto Rico ya era otra persona. Ya una amiga cercana de ese tiempo me lo había dicho. Yo nunca había salido de Puerto Rico. Yo soy de un campo natural. Así que me lo mencionó una amiga una vez. Una vez que viajes, tú vas a ser otra persona. Y así es, así es. Cada viaje es una capa que uno le añade a su personalidad, que mejora las anteriores, sin duda, y elimina lo que haya que eliminar. De mi educación, antes de entrar a mi práctica, hago una pequeña pausa y un brinco de varios años, porque me parece que es algo que sí afectó mi carrera de manera positiva. En el 2027, como saben, Puerto Rico tuvo el huracán Irma y María, con básicamente menos de 2 semanas de diferencia. Y eso es bien sabido, la isla quedó devastada, devastada. La imagen, la imagen, la imagen que teníamos de Puerto Rico era como si hubieran tirado una bomba en todo el país. Simplemente todo estaba muerto. Fue una experiencia bien complicada. Pero volvamos a la arquitectura. Eh, no había agua, no había luz, no podíamos sacar dinero del banco, no había comunicación con el exterior. ¿Qué hacemos? Y este arquitecto que está aquí decía, ¿qué yo hago? Aparte de cortar árboles y limpiar caminos y tratar de darle acceso a la casa de mi familia, pues llegó a mí una organización sin fines de lucro que se llama Techo, ¿no? Que básicamente, muy breve, se dedica a construir
módulos habitacionales de emergencia tras pasos de desastres naturales. Llegaron a Puerto Rico, yo me uní como voluntario a ese grupo. Siendo arquitecto, pues obviamente pues entré rápido a ese grupo a diseñar. Algo interesante de ese proyecto, ¿no? Es que muchas partes de Latinoamérica no tienen huracanes, muchas tienen terremotos, otras no. Así que ellos trabajaban con un módulo muy simple, que se hacía en 2 o 3 días, que era muy liviano, pero en Puerto Rico pasan huracanes cada 6 meses. Cada 6 meses tenemos 6 meses de temporada huracanada. Así que había que hacer un módulo habitacional que en 6 meses podía ser azotado otra vez por otro fenómeno como María, como el huracán María. Así que empezamos un proceso de rediseño. Y de momento estoy de diseñar casas high-end a diseñar módulos habitacionales con los materiales que consiguiéramos, que se tenían que construir en 2 fines de semana con voluntarios que no eran constructores o arquitectos. Y pues, obviamente, pues, de cierta manera, los que éramos arquitectos o ingenieros o contratistas éramos como los líderes del grupo. Y hicimos unos 60 y pico de módulos habitacionales en Puerto Rico. ¿Por qué traigo esto? Porque esa fue mi oportunidad de construir con mis manos, de hacer las cosas. Y yo creo que construir para un arquitecto lo hace mejor arquitecto, porque te enfrentas al material, al peso, al error, al problema, a cómo solucionar en corto tiempo, con pocos recursos, es como las peores condiciones, con poca comida, era todo lo malo mezclado, tratando de hacer algo bueno. Era que era tan simple como darle cobijo a una familia o a las que pudiéramos. Al final hicimos esa cantidad de casas y pues nada, eventualmente pues regreso a mi trabajo regular. Ya yo había fundado mi estudio para ese entonces, unos años antes, lo fundé con el apoyo de una gran amiga y colega eh, que se llama Nilsa. Eh, ya ella tiene su práctica separada, pero hacemos proyectos juntos siempre. Siempre terminamos haciendo algo juntos. Fundé mi estudio se llama Almateria, y mi estudio tiene un nombre que no es un accidente, fue un proceso largo, muy largo de decidir y de diseñar ese branding, ¿no? Esa marca, ese concepto. Y salió básicamente, pues, se explica solo, alma, materia, ¿no? Mi filosofía como arquitecto es que pues, el alma de un proyecto habita en el material. Y eso es algo que perseguimos como estudio. Mi estudio es un estudio pequeño. Allá tengo en Puerto Rico ahora mismo a Jan, a Sebastián, a Mónica, a Elimaris, que hacen posible que yo esté aquí hoy. Ellos están corriendo el espectáculo mientras yo estoy acá compartiendo un poco mi experiencia con ustedes. Mi agradecimiento siempre para mi equipo. ¿Y qué hacemos en el materia? Pues diseñamos de todo. Residencial, institucional, comercial, escala mediana. Yo le llamo mediana, ¿no? Pequeña y mediana. Y estamos trabajando en algunos proyectos que son de mayor escala ahora. Y como les dije, nos gusta ver cada proyecto no como un simple programa que hay que resolver, no como algo que me trae un cliente que me dice quiero una casa o quiero un spa o quiero un restaurante. Nos gusta mirar los proyectos como de qué material nos habla este proyecto. ¿Qué vamos a hacer con ese material que tenemos disponible? ¿Qué alma va a tener este proyecto? Y son cosas que a veces uno discute con el cliente, a veces no, a veces son procesos conceptuales que uno tiene en la oficina. Pero nos hemos metido en ese afán de que nuestra obra sea representada por el material. Y eso no viene de la nada. Puerto Rico tiene muchas limitaciones de materiales. Todo es importado, no hay prácticamente nada que se produzca localmente desde cero. Así que dependemos mucho de lo que no mucho, dependemos de lo que nos llega. Por eso somos expertos en hormigones. Ese es el material pues, que más se utiliza.
Entonces, algo interesante de nuestra práctica es que estamos en Puerto Rico, en el Caribe, así que todos nuestros días es una lucha con una pelea, con la humedad, con el salitre, con un sol inclemente que a su vez crea las sombras más hermosas que te puedas imaginar. Ese contraste que crea el Caribe entre luz y sombra es espectacular. Y son cosas que hemos tratado de usar en nuestra práctica. Así que cuando yo hablo de mi práctica y me piden, una presentación de estos proyectos, a mí no me suele gustar presentar un portfolio. A mí me gusta presentar instancias de nuestros proyectos que ejemplifiquen esto que les estoy contando. Cómo se manejó la luz, cómo se manejó el material, cómo resolvimos, cómo usamos un material tradicional para hacer algo para lo que no fue hecho. Ese tipo de cosas es lo que nos interesa a nosotros como arquitectos, porque el mundo ha cambiado. Ya no estamos en este mundo de la arquitectura donde se hacen grandes museos, grandes galerías, casas de ópera, proyectos gubernamentales de urbanización, así tipo la Alameda, aquí en México. Sí hay proyectos así, pero no es lo más común. Ha cambiado muchísimo cómo se hace arquitectura y en Puerto Rico más después de la devastación de los huracanes, que básicamente se reduce a la restauración del país, de las cosas básicas, las escuelas, los hospitales. Así que es un mundo extraño en el que nos hemos tenido que reinventar y reinventar. Básicamente nuestro estudio funciona así. Otra cosa que hacemos es irnos al detalle, como la economía, el tipo de cliente, el tipo de cultura. Quizás ya no es de hazme una mansión en tal sitio o hazme el gran museo de la historia de San Juan. Esas cosas no suelen pasar. Pues tenemos proyectos de diferentes escalas y nos hemos adentrado en nuestro interés por el material en el diseño de objetos. Nosotros nos gusta diseñar en nuestros proyectos los interiores también y diseñamos todo el mobiliario y nos enfrascamos en ese mundo de la fabricación. Así que hay un poquito de diseño industrial en nuestra práctica, hay un poco también de diseño gráfico, hacemos lo que le dicen en inglés space branding, que es trabajar la identidad de marca, pero de manera arquitectónica. Así que nos gusta mezclar las disciplinas, nos gusta traer artistas plásticos, escultores y integrarlos a nuestros proyectos. A veces se integran al final, a veces se integran al principio y son los que desarrollan la idea inicial del proyecto. En el último año nos hemos enfrascado en esta búsqueda de investigación del material. Diseñamos una línea que se llama Formigó, que tiene una serie de elementos desarrollados en hormigón. Lo estamos trabajando con una compañía netamente puertorriqueña que tiene más de 20 años, que es experta en el uso del hormigón, en el material en el prefabricado del hormigón. Y gracias a ellos tenemos nuestro primer bloque ornamental, Breeze Block, como le suelen conocerle en la mayoría de los lugares. Y es un elemento que nos lleva a la arquitectura, a la historia de la arquitectura de Puerto Rico. Se usaba en Puerto Rico, teníamos la casa criolla como tipología, los bloques ornamentales, el uso del piso de terrazo, la losa criolla, y estamos tratando de diseñar nuestros propios objetos en hormigón, ¿no? Para que duren, para que perduren, para que resistan, como todo lo que como todo lo que hacemos en nuestra isla, todo tiene que resistir. Esa línea ya está en el mercado. Esta compañía básicamente nos ayuda a hacer realidad nuestros diseños. Y es bien interesante porque participamos del proceso no solo de diseñar el producto, sino de aprender a cómo se hacen los moldes, las formaletas, cómo se fragua el hormigón, cómo es todo el proceso de construir un objeto. Estamos acostumbrados a la madera, al PVC, al panel hidrófugo, a estos materiales, al metal, pero nos metimos en este mundo del hormigón y es bien interesante porque no es el objeto, es cómo lo construyes, cómo lo descimbras, cómo lo terminas, cómo lo montas, cómo haces que en Puerto Rico, que es una zona huracanada y que también tenemos terremotos, cómo hacemos que esto funcione.
a nivel estructural. Así que es una gran búsqueda, es una gran investigación que es súper divertida. Tenemos volardos, tenemos planters, jardineras, tenemos bancos. Vamos a estar sustituyendo bancos en la capital, que ya han sido, pues, por el paso del tiempo, pues, afectados, y diseñamos una línea que se llama Línea Mar, que es inspirada obviamente en el Mar Caribe y en nuestra condición de isla y en nuestro contexto. Así que van a ver cosas interesantes en nuestro shop, en nuestra tienda de la página de internet de nuestra oficina. Así que mi oficina o estudio va desde diseñar una casa hasta diseñar un planter, un tiesto, no sé cómo le llaman aquí, eh, un artefacto para poner plantas, no sé cómo le llaman aquí exactamente. Y nos hemos diversificado. Eso nos ayuda a mantenernos con trabajo en una economía muy cambiante, y mantiene el interés de otros colegas y de las personas que trabajan conmigo, mis compañeros de trabajo. ¿Qué más? La parte de la gestoría o ser estratega cultural, nos gusta traer nuestros proyectos a profesionales jóvenes y nos gusta envolvernos en otras iniciativas de arte, con galerías, con otros profesionales afines como los ingenieros, como los diseñadores de interiores, para mezclar nuestras prácticas y que sea más beneficioso para el país. Así que eso resume un poco lo que hacemos. Nuestra meta es internacionalizarnos más. México, pues por haber estudiado en la UNAM, y llevo 20 años de relación con este país y con muchos de los arquitectos de aquí, a los cuales admiro mucho. Estamos buscando la manera de seguir trabajando aquí. He tenido la oportunidad de hacer cosas pequeñas, y vamos a hacer más. ¿Y por qué? Porque nos saca de la isla, pero a la vez regresamos con un montón de conocimiento y experiencia que podemos aplicar allá. Y nuestras particularidades de Caribe, de isla, lo traemos acá. A mí me gusta conversar mucho con los colegas de acá y siempre les digo, te quedó muy bonito, ahora ve y hazlo en una playa en Puerto Rico, donde tienes que aguantar el terremoto, donde tienes que aguantar el huracán, donde tienes que aguantar la infiltración horrible de aire que te destroza el sistema mecánico de aire acondicionado, donde el agua es, o sea, Puerto Rico es tropical húmedo, básicamente. El agua es nuestro, eh, no puedo decir enemigo porque el agua es vida, pero es nuestro gran reto, vamos a decir así. Así que a mí me encanta cada vez que veo un proyecto fabuloso y después le digo al cliente y al arquitecto, ahora ve y hazlo en San Juan. Y hablamos. Así que vivir en el contexto donde vivo y trabajo hace que sea un arquitecto quizás particular, y diferente a los que tenemos aquí en este país y en otros países. No es que sea mejor, no es que sea peor, simplemente es diferente. Y eso me da una gran ventaja, siento yo, porque la arquitectura general la dominamos básicamente todos los que terminamos la carrera. Pero ese aspecto particular que tiene Puerto Rico, como puedes encontrar en una construcción en un desierto o una construcción en un clima donde hay nieve, hay cosas bien particulares. Y los arquitectos que trabajamos en regiones donde hay climas o situaciones bien particulares, siento que tenemos como una información extra ahí que nos ayuda mucho. Así que todo esto que he hablado me regresa a la pregunta inicial. Puerto Rico tiene arquitectura propia. ¿Hay algo que podamos llamar arquitectura puertorriqueña? Pues yo diría que sí, pero no es un estilo. No es un estilo que yo te pueda poner en un libro y explicártelo. Es una arquitectura de resistencia, es una arquitectura de adaptación, es de sobrevivencia, es de reinvención, es de cómo convertir lo que es precario en arte,
cómo es convertir lo que es limitado en algo memorable. Así que es la arquitectura puertorriqueña es una de grandes retos. ¿Qué hemos hecho? Tomamos el Mid-Century, por ejemplo, pero nosotros hacemos modernismo tropical, como se hace en Brasil y en otros lugares. Y eso es algo que hemos estilizado muy se ha puertorriqueñizado, criollizado. Hacemos muebles, como nos enseñaron los españoles, pero la iconografía relata nuestras historias se criolliza. Desarrollamos nuestros propios artesanos con el tiempo, que van cambiando las técnicas. Así que, de momento, podemos decir que Puerto Rico tiene una arquitectura que es de adaptación. Esa es mi manera de explicarlo. No tomen esto como algo que saque de un libro y está escrito en piedra. Y se puede ver como una dificultad, pero yo lo sigo viendo como una oportunidad. ¿Que es muy difícil? Sí, pero es parte de nuestra resistencia. Nuestra resistencia no es solo política, nuestra resistencia es idiomática, nuestra resistencia es arquitectónica. Y yo estoy a bordo con eso y espero poder seguir practicando en Puerto Rico, dándole la vuelta a las cosas, como decimos allá, lograr una obra que trascienda al cliente, que tenga un efecto social. De hecho, a mí me gusta hablar de la sociedad de esta manera. Yo siempre digo, ¿qué es lo básico de una sociedad? Pues bueno, salud, educación, seguridad y arquitectura. Y no los pongo en ese orden porque no es porque uno sea más importante que el otro. Dejo arquitectura para el final, uno, porque la gente no lo incluye, no lo piensa, y dos, porque les tengo una noticia, todas las demás ocurren dentro de la arquitectura. Sin la arquitectura, ¿dónde practicamos la salud? ¿Cómo hacemos los espacios seguros? ¿Cómo hacemos los espacios educativos? Vivimos y morimos en arquitectura. Hasta nos entierran en arquitectura. Así que, ¿por qué no tomar la arquitectura como algo esencial e indispensable en la sociedad? Y sociedades que entienden eso tienen mejor arquitectura para todos. Otro aspecto que me gustaría mencionar antes de terminar es que algo que aprendí estando en esa experiencia que les conté de techo, ¿no? De construir después del huracán María, es que sí, está la parte filosófica hermosa e interesante de la teoría de la arquitectura, de hacer grandes proyectos muy conceptuales, pero se nos olvida eso que nos dicen como el primero o el segundo día de clase en una facultad de arquitectura. ¿Qué es la arquitectura? La arquitectura es cobijo, protegernos del clima, sobrevivir, a fin de cuentas. Que la sociedad ha evolucionado y se ha convertido en cosas grandilocuentes y unas maravillas. No estoy de ninguna manera criticando la arquitectura que todo el mundo conoce como arquitectura. Mira este espacio donde estamos, espectacular. Ese no es el punto. El punto es que la base es el cobijo. Y como arquitectos, o por lo menos yo como arquitecto, tengo presente que todos tenemos derecho a la tierra, todos tenemos derecho a un espacio digno para ser habitado. Y me encanta hacer proyectos high-end, me encanta hacer proyectos culturales, me encanta hacer cosas que podamos inventar, pero si tengo que escoger, nada va a suplantar la sensación de entregarle el hogar a una familia. Algo por lo que ahorraron toda la vida, que va a ser su espacio probablemente para ellos y para sus próximas generaciones. Esa sensación de entregar una casa, más las pequeñas. No me refiero normalmente a una casa de 7.000 pies cuadrados, que son hermosas y me encanta hacerlas también. Pero yo no te puedo describir esa sensación. Y era interesante ver cómo nosotros tratábamos de rescatarnos a nosotros mismos
Y tengo muchos amigos en México porque llevan muchos años y ellos se voluntariaban para empezar a sacar la gente de los escombros y era muy impresionante ver cómo los dos países estaban tratando de sobrevivir. Y esas cosas pues como que te hacen reevaluar un poco. Y nada, ¿qué te digo? La arquitectura es una profesión hermosa, bien difícil, bien compleja, nunca paramos de aprender. Eh, es como que sabes de todo, pero no sabes nada. Eh, es algo muy interesante. Y lo más importante es que tenemos efectos en la sociedad y tenemos efectos en la familia. Si quitáramos eso de la arquitectura, yo creo que perdería el sentido totalmente. Y bueno, creo que eso resume un poco. No sé si se me queda algo específico. Espero poder trabajar en México y en otros lugares, eh, intercambiar conocimientos, intercambiar experiencias y poder seguir viniendo, porque me encanta poder visitar más lugares de este país, visitar otros lugares y crear puentes para que la arquitectura hispanoamericana, latinoamericana, caribeña, se convierta en un referente para el mundo. Vuelvo y digo, es fácil diseñar en lugares que tienen climas perfectos, o situaciones un poco menos complicadas como la nuestra. Y me gusta pensar que que la arquitectura de mi equipo es parte de la resistencia puertorriqueña por mantener nuestra identidad. Así que creo que con eso los dejo. Gracias otra vez a Amazing Speakers. Me disculpo así por por el cambio de mood, pero bueno, nada, eso pasa cuando hay pasión por lo que uno hace. Así que muy agradecido y que esta no sea la última.